mi abuelita todavía me contaba a ella, a mí, que me dijo ella, mira, yo fui de rodillas y yo le dije a Dios, Dios, este es mi hijo, no lo dejes morir. Un viernes a las 12 del mediodía, el doctor le dice a mi abuelita, no podemos hacer nada por él, no podemos, lo vamos a desconectar, no podemos hacer nada, es imposible que este niño viva. Era ya de noche y yo escuchaba nada más que esa voz me decía a mí, pronto te vas a recuperar, papito, porque las rodillas mías era la voz de mi abuelita. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al podcast Seamos Sabios. Si se está pensando irte de este programa, Sé Sabio, devuélvete y piensa. En el día de hoy, en nuestro segmento Devuélvete y Piensa, tenemos un testimonio impactante. Pero antes, para que puedas disfrutar de este y muchos más contenidos, tenemos nuestras redes sociales. ¿Dónde la tenemos, Gisette? Nuestras redes sociales la tenemos en Instagram, Facebook y YouTube como @seamossabios. También estamos en TikTok como @seamossabios1. Así que síganos. Así que hoy tenemos un testimonio y tenemos un invitado muy especial. Dolly acaba de invitar a una persona muy especial para nosotros. Dolly, ¿a quién tenemos por aquí hoy? Aquí esta tarde, esta mañana y esta noche con nosotros con un súper testimonio. Muchas gracias, de verdad estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Ustedes saben que ustedes son mi familia y de verdad les agradezco esta invitación. Muy contento de estar aquí. El placer es nuestro de que hayas tomado esta plataforma para contar un testimonio impactante que tienes. Hoy vamos a conocerlo, que muchos de nosotros no sabemos lo que es, pero queremos saber más o menos qué te pasó. Cuéntanos. Bien, bueno, este es un testimonio, ¿verdad? Muy impactante, muy interesante. Cambió muchas vidas en ese momento. Casi no me animaba a contarlo últimamente, pero ¿cómo podremos decirle? Como que vamos a desenterrar eso, ¿verdad? Para que también siga cambiando vidas a todas esas personas que nos ven, ¿verdad? Entonces, para que vean que hay poder en Cristo Jesús. Bueno, este testimonio comenzó en Honduras, mi país. Como les decía, ¿verdad? Un país hermoso, donde nace mucha gente bonita, mucha gente hermosa. Sí. Así como nosotros. Exactamente, como en Dominicana. Amén. Bien, entonces, ¿cuántos de ustedes saben que es una cuadrangular? Sí, yo sé lo que es un cuadrangular. Eso es cuando juegan 4 equipos para sacar un ganador en un torneo, ya sea de soccer, de béisbol, de básquetbol. Correcto. Bien, en ese momento, ¿verdad? Teníamos una cuadrangular. Yo era un atleta, jugaba para un equipo. Ya estábamos, ¿verdad?, con los sueños de ser alguien grande, un jugador profesional. Pero ese momento, ese día, comenzamos a jugar a las 8 de la mañana. Jugamos, ¿verdad?, los 4 partidos. Terminamos como a las 5 de la tarde. En ese momento salimos campeones, nos divertimos, estábamos muy alegres. Entonces en mi país pasan ríos. Entonces había un río y nosotros muy contentos celebrando lo que éramos campeones, que ¿verdad? Muchos sueños por cumplir. Una persona que quería ser atleta, quería jugar quizás en el mejor equipo de Honduras. Y entonces estábamos hacia esa ruta. Entonces en ese momento entré al agua, nos divertimos como cualquier joven. Yo en ese momento tenía 13 años. Ya cuando regresamos para nuestro hogar, comenzó a sentir un dolor de cabeza, pero profundamente grande. Era algo terrible. ¿Cuántos de ustedes han tenido dolor de cabeza? Wow. No, hay dolores de cabeza que son terribles. Nunca he sentido uno tan fuerte, pero se siente. Se siente, ¿verdad? Y es muy molestoso. ¿Y cuántas horas tenías jugando? Desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde. Estaba muy caliente. Muy caliente. En nuestros países es demasiada la temperatura, más de 100. Y entonces, muchachos de 13 años jugando, ya te puedes imaginar. Pero bien, mira, en esa noche me pegó calentura, me pegó de todo. Al segundo día es que comienza la cosa. Al segundo día yo comenzaba como a delirar, como que mi habla no era buena, como que lo que decía no concordaba. Entonces, pues yo fui criado por mi abuelita Lucila. Mi abuelita se preocupó tanto por mí
porque en ese momento yo de los 13 años yo trabajaba, entonces tenía que ir a trabajar porque el partido fue un domingo, pero entonces el lunes yo iba a trabajar, trabajaba en una panadería, hacíamos pan, por lo si no saben, yo hago pan, ¿verdad? Soy panadero. Tiene que Entonces, tener un poquito de pan, Heber. yo creo que sí. Pero no lo traiga vacío, tráelo con queso y jugo. Bien, entonces mira qué interesante esto, porque todo esto nos va a llevar, ¿verdad?, al propósito de Dios, ¿verdad? Que es por eso que estamos aquí, cómo Dios obra, cómo Dios funciona, cómo Dios es. Porque dice la palabra de Dios que por donde Dios pasaba había miles de personas, pero quizás el milagro solo era de una sola persona. Entonces podemos notarnos, me siento con mucho privilegio, ya que Dios, ¿verdad?, me dio la oportunidad. En ese testimonio, yo comencé a dejar de hablar, comencé a dejar de caminar y quedé postrado totalmente en una cama. La iglesia entera fue a orar por mí. Entonces no podían realmente saber qué me estaba pasando. Cuando ya pasaron 3 días en mi casa, mi abuelita dijo, no, esto no es normal. Me llevaron a un hospital. Entonces en ese hospital me internaron, no me encontraban nada. A todo eso pasó una semana. De ahí los doctores estaban tratando de investigar, me hicieron un casting en todo el cerebro. Ellos nunca pudieron detectar qué era lo que yo tenía. Entonces, pasó el segundo mes, ya son 2 meses. Wow. 2 Y una meses. pregunta, Heber, para ese tiempo, ¿ya tú conocías de Dios, ya tú eras cristiano cuando te pasó todo esto o todavía? Mira qué interesante. En ese momento, nosotros asistíamos a una iglesia pentecostal, ¿verdad? Pero te podría decir de que yo prácticamente casi estaba fuera de la iglesia. Wow. Qué pregunta muy interesante. Un joven, imagínate, viviendo ya a esa edad, nos fuimos criados en la iglesia, pero estábamos tomando ya el camino hacia el mundo. Entonces, siguiendo, ¿verdad? Con lo que es el testimonio, pasaron ya 3 meses. Ya la cosa era demasiado ya preocupante. Entonces, desde ese momento, yo te voy a explicar de que yo ya no sé nada. Estoy como en un sueño profundo. Desde el tercer día que yo estaba en la cama, yo perdí la noción totalmente. Desde ese día, yo no me acuerdo de nada. Simplemente en un sueño profundo. Yo estaba vivo porque respiraba, ¿verdad? Y abría los ojos. Pero mentalmente yo borré. Entonces tú me preguntarás, ¿cómo tú sabes todas estas cosas después que pasó? Porque después me comenzaron a contar todo lo que pasó con detalle. Inclusivamente, mucha gente en mi país miraba que era mucho dinero que estaban pagando por mí. Comenzaban a hacer recolectas todas las iglesias, salían con los garrafones esos de agua a pedir dinero por mí. Fue algo porque yo era muy querido en el barrio, en el pueblo, y la gente estaba con un pesar que un niño de 13 años estaba entre la vida y la muerte. Mira, a veces me da cosa, pero el poder de Dios es grande. Mi abuelita todavía me contaba a ella, a mí, que me dijo ella, mira, yo fui de rodillas y yo le dije a Dios, Dios, este es mi hijo, no lo dejes morir. Un viernes a las 12 del mediodía, el doctor le dice a mi abuelita, no podemos hacer nada por él, no podemos, lo vamos a desconectar, no podemos hacer nada, es imposible que este niño viva. Mandaron a mi hermano mayor a abrir la tumba. Fueron a la alcaldía y entonces ellos comenzaron a hacer lo que es el hoyo para poder enterrarme. Mi hermano me cuenta, ¿verdad? Muchas gracias. Mi hermano me cuenta que fue algo duro para ellos estar haciendo mi propia tumba. Y mi abuelita llamó al pastor y le dijo, mira, yo quiero que oremos por él. Entonces fue un bus entero hacia el hospital a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana estaba completamente la iglesia de rodillas en la acera fuera del hospital. Y el pastor pudo entrar y entraron otros a mi cuarto. Porque a las 12 del mediodía me iban a desconectar. Ya no había posibilidades para yo vivir. Mi abuelita me cuenta que estaban planeando ya todo porque supuestamente yo me iba a morir
ya como eso de las 12, 1, y iban a velarme esa misma noche para poder enterrarme lo que es al día siguiente, que era sábado. Entonces, ya ellos habían aceptado, la única que no aceptaba la muerte mía era mi abuelita. Y mi abuelita me cuenta que ella se arrodilló y le dijo a Dios, dale una oportunidad más a mi hijo. Yo necesito que él cumpla un propósito en esta vida. Bien, entonces llegaron las 11:30. El doctor llegó y dijo, mira, lo vamos a desconectar ya a las 12. Entonces el pastor dice, mira, antes que lo desconecten, vamos a orar. Amén. Vamos a orar porque ya si es el propósito de Dios que este niño muera, por lo menos lo vamos a entregar. Para nosotros los adventistas es ungirlo, ¿verdad? Entonces me ungieron en ese momento. Cuando me estaban ungiendo, me cuentan, porque, ¿verdad? Yo estaba totalmente dormido. Me cuentan que cuando me ungieron, salió una luz de la orilla del cuarto. Llegó hasta mi cama y cuando ellos abrieron los ojos, cuando ellos dejaron de orar, yo estaba parado totalmente Oh, Dios Wow. mío. en la camilla Oh, Dios. y me comencé a arrancar todas las cosas que yo tenía en los brazos. Wow. Wow. Me bajé, caminé hacia el baño y me desmayé. Mm. Entonces todo el mundo quedó totalmente impactado. ¿Cómo era posible? ¿Pero tú sentiste eso en ese momento o no? No, yo no sabía, yo todavía estaba con la mente En dormida, blanco. en blanco. Wow. Yo te podría decir desde el tercer día que yo me enfermé, hasta ese día yo no sabía qué estaba pasando. Wow. Yo prácticamente estaba muerto. Pero el doctor llegó, me recogió y dice, bueno, ya él se desconectó. A veces eso es normal en un paciente, ¿verdad? Que a veces tiene ese tipo De reacción. de reacción, pero posiblemente él, al trasladarlo hacia su casa, va a morir. Porque algo importante, disculpa, Ujú. que las diosidencias que pasan en la vida, los médicos tienden a tener una explicación que ni ellos conocen, pero te la deben dar. Correcto. Es obligatorio darte una explicación. Sí, correcto. Y dicho sea de paso, Heber, también que yo quería también aportar que es tan importante nosotras como madres, porque en realidad tú ves, tu abuela era tu madre en ese momento, fue la que te crió, y lo importante que es tú poner a tus hijos en las manos de Dios, en oración, llevar a tus hijos en estas dos rodillas. A pesar de que la situación se veía como se veía, ella no tuvo desconfianza ninguna, ella siguió confiando y siguió creyendo que Dios tenía el poder y que Dios podía levantarte y darte la vida como Dios había hecho anteriormente en su libro poderoso, la Amén. Biblia. Gloria a Dios. Wow, qué bueno. Mira, algo interesante. Mi abuelita se agarró de la historia de Jairo. Ella me cuenta. Wow. Me dice, nosotros nos agarramos de esa historia. Y yo sabía que Dios tenía grandes planes para ti. Amén. Pues siguiendo la historia, me desmayo. Entonces ahí mismo las personas, el pastor, me trajeron en su carro y esperando, tomándome el pulso, a qué hora yo iba a dejar de existir. Llegué a casa como eso de las 2 de la tarde. Entonces me acostaron en una cama. Y pareciera como que yo me había muerto porque eso era mucha gente en mi casa, Wow. esperando que yo muriera para poder Eso se velar. da a menudo cuando se entregan a una persona, que se da en los países nuestros, entregan a una persona ya a morirse. Siempre las personas se quedan ahí a esperar ya el momento que la persona La fallece, muerte, claro. para velar a la persona y enterrarla. Sí. Eso es normal. Es algo que aquí en Estados Unidos no se da mucho, pero en los países nuestros se da Sí, así muy a menudo. sí. Correcto. Entonces llegó mi hermano y dijo, bueno, ya el hoyo está hecho, ya solo esperamos que muera. Y nada, mi abuelita se quedaba ahí. Pues llegó a las 5 de la tarde, la gente comenzó a irse para su casa. Y como decir, bueno, avíseme si se muere para acompañar a la familia. Pues amanecieron conmigo muchas personas. Al otro día yo seguía vivo. Llamaron al pastor, el pastor vino, oró y no tenían explicación. Entonces, el mismo doctor que me estaba atendiendo, el doctor Chinchilla, es un médico reconocido en Centroamérica, dijo que personalmente él quería ir a mi casa a verme, porque era algo que él no se podía explicar. Wow. Cómo yo había permanecido vivo todo este tiempo, sin suero, sin nada. Yo estaba prácticamente no esperando que yo muriera. Pasaron los días
Y la gente se preguntaba, ¿qué fue lo que pasó? Ustedes se podrán decir, bueno, ¿y cómo tú te recuperaste? Pasando los días yo no comía. Y entonces me trataban de poner suero y todo, pero yo no lo asimilaba. Y un día yo escuché una voz. Era ya de noche. Y yo escuchaba nada más que esa voz me decía a mí, pronto te vas a recuperar, papito. Porque las rodillas mías era la voz de mi abuelita. Esa fue, después de que yo, tú sabes, dejé de pensar, dejé de saber lo que era esta vida, porque estaba en un sueño profundo, volví a reaccionar con la misma voz. Wow. Era mi abuelita que estaba orando. Ella todas las noches iba, oraba por mí, me ponía la mano en la frente, oraba por mí. De repente yo abrí los ojos. Comenzaron a investigar qué había pasado conmigo. Y pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. A los 6 meses yo vine otra vez a despertar realmente lo que yo soy ahora. Wow, Dios Wow. mío, Padre amado. Y para que ustedes vean el poder de Dios, todo ese tiempo yo nada más yo escuchaba ya, pero no podía hablar. Yo escuchaba nada más lo que mi abuelita me decía. Yo también agradezco, ¿verdad?, públicamente a mi hermano, el hermano mío mayor. Él realmente dormía al lado mío, nunca me dejó. En ese tiempo, si yo hacía del 2, él me limpiaba. Yo usaba pamper porque, imagínate. Entonces, yo agradezco de verdad todo lo que hicieron por mí. Y hoy en día, cada vez que me acuesto, le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de que para lo que al hombre es difícil, para Dios es posible. Yo siempre me pregunté, porque el mismo día que yo, ¿verdad?, pasó eso en el hospital, murieron 3 personas alrededor mío. Y yo siempre le pregunté a Dios, ¿por qué yo? Y me doy cuenta cuando leo los libros de los 4 evangelios, que había muchos enfermos, pero Dios solo sanaba a uno. Entonces, algo que me impactó tanto fue cuando yo me recuperé ya, que comencé a hablar, comencé a caminar y todo. Mi abuelita me dijo, hijo, usted se quedó aquí por un propósito. Y es para que predique la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso no solamente cambió mi vida. La familia entera se volvió a Cristo Jesús. Amén. Wow. Mis hermanos, mis tíos, mis primos, todo el mundo, porque vieron un milagro delante de ellos. Amén. ¿Y sabe qué fue lo otro mejor? Que casi el barrio completo y el pueblo completo comenzó a visitar la Gloria a iglesia. Amén, amén. Entonces ahí nos damos cuenta el propósito de Dios. Sí. Entonces ya cuando yo comencé a tener un poco más de estabilidad, mi madre decide traerme a Estados Unidos. Ella pidió una visa, no se la dieron. Y entonces tuve que emigrar. Entonces mi mamá no tenía, ¿verdad?, como esa confianza de mandarme a traer con un coyote, por la condición mía. Aunque yo ya caminaba y todo eso, pero entonces mi mamá decidió ella misma irse a Honduras y traerme por México. Pasamos 1001. Bueno, todo inmigrante sabe lo que Sí, se exacto. pasa, ¿verdad?, en México. Pero son cosas que me impactan, ¿verdad? Porque mi mamá decidió renunciar a su permiso que tenía en este país y fue a Honduras a buscarme para poder traerme aquí, para que aquí me ayudaran más con la enfermedad que yo tenía. Entonces, gracias a Dios pudimos pasar. Este país nos dio la oportunidad de entrar y todo. Entonces, me llevaron a un hospital aquí y esto es impactante. Le dijeron a mi mamá, el niño está sano y salvo. Ay, Wow. Amén. Gloria a Dios. No tiene nada. Este muchacho, wow. no pareciera que todos los papeles que usted nos trae, este muchacho pasó por eso. Y desde ahí, pues, Dios me dio también el privilegio de conocer la iglesia adventista, ¿verdad? Y desde ahora, pues, le doy gracias a Dios que sirvo a Dios y también, sobre todo, pues, ahora me da la oportunidad de predicar
y de servir también en Luz Naciente, que es la iglesia donde yo asisto. Amén, gloria a Y Dios. que Ever, ese es como el propósito por el cual Dios nos ha creado a cada uno de nosotros, para que le sirvamos, para que seamos de Él. Ahora está bien en nosotros en decidir eso, sí o no. Y qué bueno que a pesar de todo, tú decidiste por Dios, porque hay personas que son sanos y después se van y dicen, ay, ya, yo estoy sano, yo Exacto, necesito a Dios, exacto. y dejan eso así, pero tú te mantuviste hasta el día de hoy. Gloria a Dios por eso. Que el Amén. Señor te siga bendiciendo en ese ámbito espiritual, y que te siga guiando y que te siga dando fuerza para que tú puedas contarle ese testimonio donde quiera que tú vayas. Amén. Algo muy interesante que yo quiero darle este regalo al público. Y es que el mejor, pero el mejor, ¿verdad?, milagro que Dios puede hacer en tu vida es que tú le entregues la vida a Cristo. Amén. Amén. Ah, Ese es el mejor milagro que puede haber en tu vida. Así que quiero regalarle esas palabras al público. Amén. Muchas me da gracias. muchísimo gusto, perdón, antes de continuar, de terminar, me da muchísimo gusto que también nosotros podamos ser de salvación para otros, como Amén. fuiste tú, que Amén. fuiste de salvación para otros, un Amén. instrumento de Dios. Sí, es un testimonio que, wow, 6 meses Es mucho. prácticamente sin saber de ti y estar aquí normal, un milagro de Dios. Eso es lo que se llama ver la mano de Dios cerquitita de nosotros, o sea, ahí mismo. Es un testimonio poderoso. Espero que ustedes puedan servirle de provecho este testimonio y puedan sacarle el mejor de los provechos y confiar más cada día en Dios y saber que Dios es un Dios poderoso, bueno y que lo puede todo. Amén. Esos testimonios así impactantes es donde más podemos ver el amor manifestado de Dios hacia la humanidad. No se olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @seamossabios. También estamos en TikTok como @seamossabios1. No dejen de suscribirse, darle a la campanita en YouTube para que puedan ver este testimonio y muchos más que vamos a hacer para que sean de edificación para ustedes. Así que, Chicas, sé sabio, devuélvete y piensa. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.